Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición que nuevamente estamos en un martes más de nuestro programa conversando de la palabra del Señor. Hoy es 10 de junio del año 2025, año del retorno. Reciba usted un cordial saludo, muchas bendiciones desde aquí de Iglesia de Cristo de Benecer en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Qué bendición es para nosotros el poder estar acá para compartir con usted un programa más por la misericordia de Dios, ¿verdad? Amén, así es. Muy buenos días. ¿Qué tal amaneció? Que el Señor le bendiga. Aquí agradecidos con el Señor por una misericordia más, ¿verdad? Y Amén. felices, contentos de poder estar aquí un martes más compartiendo la bendita palabra del Señor a través de este programa que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Claro que sí. Y nuestro único anhelo es que pues usted también sea bendecido, ¿verdad? Y que pueda ser edificado como juntamente con nosotros. Sí. Ese es el propósito, ¿verdad? Que Así es. seamos edificados, Así es. porque una iglesia edificada es una iglesia que tiene forma. Una persona, un cristiano edificado es alguien que está tallado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere a través de su palabra, que seamos edificados, que seamos capacitados. Y la edificación conlleva muchas cosas, conlleva instrucción, amonestación, corrección, disciplina, etcétera, 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 ¿verdad? Sí, Y es no, por eso que hay que exponernos a ello. sí, y es hermoso porque, bueno, yo me deleito los martes, Yo ¿sabes por qué? también, Porque cada día aprendo más, sí, ¿verdad? Porque aunque tú ya hayas leído un versículo de la palabra, pero cuando lo vuelves a leer, lo entiendes de otra manera porque Dios te habla de otra manera. sí. Entonces nos enriquecemos con la palabra cada vez que la leemos y la compartimos, ¿no? Qué lindo lo que tú dices, porque dices nos enriquecemos. Ajá. Nos enriquece la palabra entonces a nosotros, nos vuelve ricos. Pero obviamente nuestra mente está muy limitada a pensar en riqueza o hacerse rico en el tema Económico, económico. ajá. Pero, Es pero el, espíritu. el tema económico es una añadidura, Así es. porque somos enriquecidos con muchas Así bendiciones. es. La palabra, eso es lo que hace, que te enriquece en todas las cosas. Por eso dice la Biblia en 1 Juan 3: amado, yo anhelo que seas prosperado en todas las cosas, Ujú. así como prospera Tu alma. y que tengas salud, ¿verdad? Amén. Entonces, la prosperidad es un deseo de parte de Dios para nuestras vidas, y el objetivo es que prospere nuestra alma para que nosotros tengamos buena salud. Mira qué lindo Amén, es eso, sí. ¿verdad? El alma prosperada es un alma sana, Amén, ¿verdad? Y sí. entonces nos va a dar una buena salud, ¿verdad? Y todo lo demás va a venir por añadidura. Aleluya. Amén. Bueno, nos estamos, nos emocionamos con mi esposa, ¿verdad? Aquí de estar platicando, porque qué bonito es platicar Sí, la contigo, verdad que ¿verdad? sí. Y con usted también, qué Amén. lindo es platicar. El martes pasado Ujú. tuvimos la misericordia, por la misericordia del Señor, de hablar de los errores de los padres. Y hablamos del rey David como padre, y hoy queremos continuar con esa perspectiva, y por eso es que a este tema le hemos titulado de la siguiente manera: los errores de los padres, parte número 2, Dos. ¿verdad? Y entonces, con la ayuda del Señor, quisiéramos entrar en el desarrollo de estos pensamientos y empecemos a leer, creo que el versículo que, Colosenses. la introducción, ¿verdad? ¿Qué Amén, dice así es. Colosenses? 3:21. Ajá. Padres, no hagan ser resentidos a vuestros hijos, no sea que se desanimen. Imagínate qué tremendo. Por eso es que cuando yo leo este versículo bíblico, me llama la atención cuando el Señor dice: cobre ánimo tu Ujú. corazón. Cobre ánimo, ¿verdad? Ten ánimo. Ujú. Y porque seguramente están desanimados, ¿verdad? Exactamente, ajá. Y entonces date cuenta que uno como padre puede dar vida, pero Y uno como padre también puede dañar, ¿verdad? exactamente, sí. Y entonces la forma en que un hijo se desanima es cuando se le lastiman sus sentimientos, cuando se le lastiman sus emociones. Y entonces es ahí cuando el enemigo aprovecha, y entonces un padre daña el sentimiento y el enemigo quiere sanar ese sentimiento. Ujú. Imagínense qué tremendo. El éxito de las maras Así, salvatrucha, ajá. la mara de 18, como se conoce allá en el sur, y en el sur de México y centro de América.
tienen un éxito. Ellos reclutan a los jóvenes que han Están sido lastimados. dañados, Ajá. humillados en sus hogares. Y entonces ellos los hacen... Valorar. Los valoran Ajá. y ¿sabes cómo les llaman? ¿Cómo le llaman? My homie. Oh. Por decir mi amigo. My homie Sí, es pues. como decir mi hermano, mi pariente, Ujú. ¿verdad? En el lenguaje de ellos. Y entonces Los ellos hacen parte de los ellos. hacen parte. Ujú. Empiezan como que a sanar la herida, pero los hacen más resentidos todavía. Sí, ¿verdad? porque imagínate lo que terminan haciendo después, Sí, ¿verdad? sí. Y un hijo resentido está inhabilitado en muchas cosas. Está inhabilitado en su personalidad, Ujú. está inhabilitado en su, aquí como dice, en su ánimo, es muy temeroso, Pierde la identidad pierde la también, identidad, sí, ¿verdad? Y exactamente. entonces es ahí cuando nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude en todas La esas guianza cosas. del Espíritu Santo, ¿verdad? Para saber cómo manejar esta situación y para saber ser unos buenos padres. Sí, ¿verdad? sí, sí. Por eso es que no debemos de crear resentimientos en nuestros hijos. Y es por ello que vemos ahora este tema, ¿verdad? Que le pusimos los errores de los padres, parte 2, Ujú. pero siempre queremos enfocarlo aquí al rey David, ¿verdad? Los errores de David como padre. Alguien podrá decir, ya dejen en paz a David, pero no es que le tengamos algo contra él, sino que queremos aprender, Exactamente, sí, ¿verdad? porque es un ejemplo, ¿verdad? De la cual debemos de aprender lo bueno, Sí. ¿verdad? Valga la redundancia, dijimos el martes pasado que David llegó a tener 20 hijos, Wow. 19 varones y Y una una mujer. mujer. Y esa mujer se llamaba Tamar. Y de ella queremos hablar el día de hoy. Y entonces, uno de los errores, el martes pasado vimos que el error que David tuvo es que se dejó incitar, ¿verdad? Pero el día de hoy le hemos puesto así a este error. No cuidó de sus hijos, ¿verdad? Sí. Impresionante eso. Porque creo que una de las funciones como padres es que nosotros debemos de cuidar a nuestros hijos. Y entonces, para poderlos cuidar hay que poner reglas, hay que poner normas, hasta leyes, ¿verdad tú? Disciplina, sí, exactamente. Hasta leyes, ¿verdad? Hay cosas que sí se puede hacer uno flexible, Ujú. pero hay cosas Otros que momentos que no no. se debe de ser inflexibles, Sí. ¿verdad? Y yo creo que los hijos tal vez no lo pueden comprender en ese momento, se pueden enojar, Ujú. se pueden Que es una disgustar. injusticia lo que puede estar haciendo uno, ¿verdad? Sí, Ajá. que qué aburrido mi papá, que Sí, qué aburrido mi mamá, pero lo que ellos no se dan cuenta es que uno les está guardando la vida, ¿verdad? exactamente. Uno los está protegiendo del peligro. No, y fíjate que la gran responsabilidad que tenemos, porque el Señor nos ha encomendado herencia de Él, porque herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de cuidarlos y protegerlos ante la sociedad, ante todo, ¿verdad? Ujú. Entonces, veamos a la luz de la palabra. Veamos. Ajá. De qué manera nosotros debemos estar siempre alertas y en ningún momento descuidar a nuestros Amén, hijos, amén. ¿verdad? Entonces miremos a la luz de la palabra, pues, Ujú. qué es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Si me haces favor de leer, por favor. Claro que sí. Veamos, acompáñenme ahí con su Biblia en 2 Samuel 13:1. Ujú. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. ¿Sigo? Sí, por Y favor. estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ok, entonces solo notemos algo aquí, amor. Mira qué tremendo problema, pues. En aquel tiempo me imagino que se podían estas cosas, pero aquí estamos viendo, vamos a analizar a David de la siguiente manera aquí ahorita. Como un padre que está a cargo, obviamente, de 2 hijos, Ujú. ¿verdad? Y veamos qué fue lo que él permitió y qué era lo que no debió haber permitido, Exactamente. ¿verdad? Porque Ajá. ahora resulta que mirámoslo desde el punto de vista de Tamar, Ujú. ahora resulta que había un joven que estaba enamorado de Tamar, Ujú. ¿verdad? Pero el problema de esto es que era su medio hermano, Imagínate. ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, donde ya entra una situación difícil, porque hay hogares así, hay hogares que tuvieron un pasado. Ujú. Ella tuvo un pasado, tiene su hija, Exactamente. y él tiene un pasado y tiene su hijo. Ujú. Y entonces ahora deciden casarse. Y estos dos no son nada, Ujú. ¿verdad? El hijo de ella y el hijo de él no son nada. Y entonces ahí hay que saber cómo se debe manejar la situación. O, por ejemplo, el padre de familia tiene un hijo fuera de casa Ujú. y lo quiere traer a su casa.
y en su casa están sus hijos, ¿verdad? Sus hijas, ajá. Con su cónyuge, pero hay una niña. Exacto. Entonces, que es su media hermana. Así pasó ahí. Y entonces, esos casos Dios nos tiene que dar la sabiduría Para saber cómo manejarlos. Para saber cómo manejarlos y saber si se pueden o no se pueden manejar. Para estos casos se debe de tener una estatura espiritual y se debe de pedir consejería y se debe de esperar la guianza del Espíritu Santo para saber cómo recibir al niño, al hijo que está de afuera y cómo proteger a los que están de adentro. Exactamente. Eso, y entonces David, mira, qué tremendos problemas los que tenía David, ¿verdad? No, y no puedes tomar una decisión así muy arrebatada y a la prisa, sino que debes de primero consultarlo, como tú bien dices, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo también con el cónyuge, con su pareja, si está de acuerdo o no. Claro. Incluso hasta con los hijos, porque pues hay cosas en las cuales también se les debe de tomar en cuenta a ellos, ¿no? Sí. Porque es algo en que puedes poner en riesgo a tu familia. Y entonces por eso es que nos estamos dando a la tarea de hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, si sigues leyendo, por favor. No, y mire, yo veo aquí que dice que estaba enfermo él, una locura. Estaba obsesionado con su hermana, ¿verdad? Estaba enfermo de amor. Imagínate. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y eso no era de la noche a la mañana. No, eso es algo muy importante. Que, él ya la había visto, ya había abierto esa puerta porque ya la había deseado, no, me imagino que tiempo atrás, ¿no? Sí. Qué impresionante eso, ¿verdad? Porque nadie cae de la noche a la mañana. Exactamente. Y entonces David, mira, a mí me llama la atención algo. Si alguien sabía de temas así, era David, si tenía 20 hijos. No, y él ya había una consecuencia, ¿verdad? Y él tenía que estar alerta. Él era experto en ese tema, exactamente. ¿Verdad? Entonces, él me imagino que en algún momento debe haber alguna. Exactamente. Él se dio cuenta, ¿verdad? Y entonces sigamos aquí leyendo, por favor, sí. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Ahora, solo miremos, analicemos otra cosa, miremos algo muy importante aquí. Mira las amistades que pueden llegar a tener los hijos. Porque este hombre, Amón, tenía un amigo que era astuto, pero esa astucia era la de la serpiente. Porque dice el apóstol Pablo, temo pues que así como con su astucia la serpiente engañó a Eva, así también sean ustedes engañados. Entonces, este Amón tenía un amigo. Posiblemente que era del mundo, es podría que era decirse, del mundo, ¿verdad? porque por la astucia que él tenía, que era de la serpiente. Sí. Y entonces aquí es donde era alguien que tenía experiencia, que ya era vivido y que ya sabía cómo. Y por eso es que nosotros debemos de evaluar qué amistades tienen nuestros hijos. Debemos de conocer las amistades de nuestros hijos. Con quienes se escriben, se chatean, ¿verdad? Y pero ahora en los juegos, ¿verdad? En ese juego Roblox, en los otros juegos ahí en línea, que cuando uno siente están hablando con otras personas, uno debe averiguar. No, y que ellos creen que están jugando con otros niños. Y están jugando con gente. Pero realmente no son niños, que son gente adulta, perversa. Hasta con pedófilos pueden estar jugando. Y que por eso es que hay que proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Y se han visto casos, cielo, porque te acuerdas que una vez el apóstol habló en el reloj de Dios, nuestro apóstol, de cómo los niños han sido engañados y los seducen de una manera tan inocente, sutil, con astucia. Por eso te digo, con astucia. Exacto. Esta es una astucia tremenda que el Señor la reprenda. Y nosotros como padres debemos de actuar con la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Con las antenitas ahí con las antenitas de vinil, ¿verdad? Pero sigamos aquí en el 4. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Mira. Le confesó ahí. Solo mira qué tremendo lo que tú dices. Este hombre iba enflaqueciendo. Sí, no comía. Era tal la angustia que él miraba a Tamar y decía, Tamar está hermosa, tiene un cuerpo extraordinario, es virgen, yo la amo y no hallo cómo hacerle cosa alguna. Mira el pensamiento. No dijo, no hallo cómo pedírsela a mi padre para mi esposa. Porque en ese tiempo me imagino que sí se podía, pero ahora no, ¿verdad? Sino que dijo, no hallo cómo hacerle cosa alguna. Solo quería hacerle daño. Exactamente. Por la obsesión que tenía. Y entonces aquí nosotros tenemos que parar, como tú dijiste, las antenitas, ¿verdad? Exacto. Y estar atentos a las amistades y a los ambientes en que nuestros hijos se mueven y poder discernir si hay algún Amón
que tenga una obsesión con algún hijo nuestro o hija nuestra, o si hay una amona, ¿verdad? Exacto, Si se podría decir porque así, se ve de los dos, de ambos lados. que tenga una obsesión que lo pueda llevar a conducir a hacer un error. Pero este Amón no necesariamente tiene que ser de la misma edad de nuestros hijos. Sí. Puede ser alguien ya mayor adulto, que quiera jugar con tu hijo, quiera jugar con tu hija, y entonces tú tienes que estar alerta, porque, por ejemplo, dice la Escritura que Sara le dijo a Abraham, ese hijo que tú tienes no puede crecer con el mío, así que me lo expulsas ya. Sí. Y entonces cuando uno lee así la historia, dice, qué cruel Sara, ¿verdad? Qué envidiosa, pero es que Sara vio que Ismael se quería burlar de Isaac, pero esa palabra burla quiere decir que le quería hacer un daño sexual. Qué terrible, ¿verdad? Porque Ismael era 13, 14 años más grande que Isaac. Entonces ponle que Isaac tenía unos 5 años, un ejemplo, y Ismael tenía 20. Sí, ya era un adulto. Ya era un adulto. Sí. Entonces le quería hacer un daño sexual. Ay. Y entonces uno como padre debe incluso hasta normar las juntas de nuestros hijos, ¿verdad? Porque no permitir que sean amigos de gente adulta. Sí. Porque y máximo son impíos, pues. Exactamente. ¿Qué les pueden enseñar? Sí, los van a contaminar porque ahí se despierta un deseo, un morbo. Y como el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora, nosotros tenemos que cerrar esa puerta. Y la Biblia es clara porque dice, no despertéis el amor antes de tiempo, porque todo tiene su momento, su tiempo, ¿verdad? Sí, todo tiene su tiempo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros veamos a nuestros hijos, ¿verdad? Que estemos velando por ellos, que conozcamos sus amistades, no importa que estén pequeños o que estén grandes, que siempre estemos atentos de las amistades con las que ellos se están relacionando. Claro. Ahora, sigamos aquí avanzando, por favor. Segunda de Samuel 13:5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Mira qué consejo más diabólico. Sí. Por eso es que es astuto, ¿verdad? Ese tema. Que sigamos leyendo, por favor. Dice que se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey, no te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. Mira qué tremendo eso. La llevó a la boca del lobo. Mira, pero mira pues, aquí vamos a lo que venimos platicando. David conocía del tema. David sabía que algo no estaba bien. David era un hombre muy sabio. David podía discernir, era un hombre de guerra, sabía cuándo salir y cuándo entrar. David tenía discernimiento, sabía que su hijo estaba fingiendo. Pero vemos ahí a un padre apenado, porque recuerden que estamos viendo a David como padre de los dos, porque ahí David hubiera reprendido a Amón y le hubiera dicho, ese consejo que te están dando, eso que estás haciendo no está correcto. ¿Qué locura vas a hacer, verdad? Sí, ¿quién te está aconsejando? Y ahí pegarle una corrección ejemplar a su hijo para sanarlo e impedirle que haga una locura. Eso es por el lado de Amón. Ahora, por el lado de Tamar, él como padre debe decir, no, mi hija aquí la voy a poner en la boca del lobo. Sí. Tengo que tener cuidado con mi hija. Y entonces aquí viene algo muy importante, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que tener reglas en nuestro hogar. Por ejemplo, les voy a decir una de nosotros. Nuestros hijos no se van a quedar a casas ajenas. Ellos duermen con nosotros porque en casa ajena uno pierde el control. Uno no sabe quién entra, uno no sabe quién sale, ¿verdad? Y uno no sabe qué les pueda pasar. Uno está en un punto ciego ahí. Sí. Y entonces esas son cosas que no entran a negociación con nosotros. Nuestros hijos duermen en casa y punto. Y van a donde quiera que vayamos también. Exactamente. Ya no los dejamos pues con alguien. Esas fiestas que hacen ahora que solo invitan a los niños que los padres no pueden entrar y que les alquilan un área de juegos. Nosotros no compartimos eso. No porque seamos muy radicales, sino que simplemente conocemos de los peligros que pueden haber.
porque no conocemos a los niños con que van a estar ahí, si son mayores, cómo fueron educados, si los niños tienen televisión en su casa, si miran o no miran pornografía, si ya se les despertó el deseo sexual y quieren hacer algo, quieren contaminar a los hijos. Uno tiene que estar precavido como padre, uno tiene que impedir. Entonces David ahí tuvo que actuar, corregir a Amnón y proteger a Tamar. Hija, sí. No, y fíjate que lamentablemente en estos tiempos, pues han habido muchos casos de abuso sexual en menores, en niños, en niñas también, ¿verdad? Entonces, porque el enemigo quiere destruir, claro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar siempre alertas, pidiéndole y meternos con Dios, proteger a nuestros hijos como un tesoro precioso, ¿verdad? Amén. Guardarlos y siempre aconsejarlos, ¿verdad? Sí. Y siempre inculcarles el temor a Jehová y que cualquier cosa, pues que ellos digan, que cuenten, ¿verdad? Sí. Que no callen. Fíjate que tú hablas de la tasa de índice de abusos. Exactamente. ¿Y sabes dónde más se da? En la familia. Ajá. Tíos. De los propios familiares. Tíos, primos, abuelos. Porque la generación está tan depravada. Entonces uno como padre es mejor un momento, ¿cómo se llama? Un momento colorado que 100 descoloridos, hermano. Es mejor un momento incómodo de decir no a después sufrir una consecuencia tan grande, tan nefasta, tan compleja, tan dura, tan incómoda. No, y el trauma que se ocasiona, ¿sabes le roban su inocencia a los niños. Sí, qué tremendo eso. Por una locura de alguien que también pudo haber sufrido un abuso de esos, ¿verdad? Y por dentro él quiere vengarse de lo que le hicieron, porque no pudo defenderse, porque era niño, porque lo amenazaron, o qué sé yo, cómo lo pudieron haber hecho. Entonces es un trauma, una impotencia que ellos quieren hacer daño porque les hicieron. Entonces, qué delicado es esta situación, ¿verdad? Sí. Y mira algo muy importante, pues. David sabía lo que Amnón tramaba, porque uno como padre, hermano, tiene más recorrido que los hijos, ¿verdad? Ellos van y uno ya viene de regreso, pues. Eso tenemos que tenerlo claro, pero hay padres tan apenados, tan falta de carácter, que han perdido la autoridad ante sus hijos por errores que han podido cometer. Pero si tú cometiste un error, perdóname, pero tú tienes que tomar tu lugar, hermano y hermana, tu lugar de protector ante tus hijos, para protegerlos de ese daño, ¿verdad? Y entonces hay padres que no se atreven a decirle un no al hijo, con tal de que el hijo no se enoje, no se sienta mal. O que no le haga berrinche, o que no lo avergüence en público. Sí, y entonces ahí nosotros, y falta de carácter también de decirle a los papás de los otros niños, no se puede. Es que se van a enojar, ¿y qué va a decir? Pues que digan lo que quieran. Lo que tenemos que hacer nosotros es proteger a los nuestros. Nuestro compromiso es con los nuestros, no es con la demás gente. Y entonces mire lo que siga leyendo. Pues al fin David le envió a Tamar a este hombre. Y mira, y ella empezó a hacer las tortas, empezó a amasar. Y ella era hermosa. Y pues ella no sabía lo que habían planificado. No sabían. Y entonces vino él y la agarró por la fuerza. Y entonces leamos ahí, por favor. Leamos Según ahí. Samuel 13:13. ¿Qué dice según Samuel 13:13? ¿Por qué? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Porque ella le decía, suéltame, hermano, suéltame, porque eso no se hace, ¿verdad? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Y hasta ella le estaba diciendo, habla, y yo me voy contigo, ¿verdad? Pero hagámoslo bien, no así. Sí, porque en ese tiempo se podía, por supuesto, ahora no. Sigamos. Mas él no lo quiso oír. No la quiso oír. No la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Ok, mira, no la quiso oír porque ya había escuchado un consejo perverso antes, ¿verdad? Ok, sigamos. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¡Ay, qué terrible! Y mira lo que le dijo. Y le dijo, Amnón, levántate y vete. Amnón le dijo a ella, levántate y vete, ¿verdad? Ahora, mira, le tenía un deseo tremendo. Después de que la violó,
La La aborreció, como que dice, me das asco, quítate de aquí. Y ella le rogó y le dijo, por favor, déjame quedarme aquí contigo. No, no sé si lo tenemos aquí. No, no lo tenemos. Dice, déjame quedarme contigo, por favor, porque lo que hiciste fue malo. Pero esto que estás haciendo de echarme de tu casa es peor. Déjame quedarme. Y dice que Amnón, cegado por esa situación, imagínate qué espíritu inmundo lo tomó la mente de ese hombre. Sí, sí. Ahora, porque después de que estaba enfermo, porque la amaba y la deseaba, sí, de un extremo a otro extremo. sí. Ahora, yo quiero hacer un llamado, sonar una voz de alerta, ¿verdad? ¿Conocemos nosotros lo que hacen nuestros hijos? ¿Conocemos con quiénes hablan? ¿Conocemos con quiénes se juntan? Que Dios nos ayude para que sí lo debemos de hacer. Es nuestro derecho. Dios para eso nos dio autoridad. ¿O eres tú de aquellos padres que le dicen a sus hijos con tal de tener un momento de descanso, váyanse, váyanse, vamos a ir a tal casa, ok, váyanse, y ahí pasan en esa casa encerrados todo el día y sin saber qué puedan estar haciendo, o qué les están haciendo. Y eso es terrible. Fíjate que yo conozco personas que tuvieron estos traumas, una señorita, y nunca más ella pudo volver a ser normal en lo emocional. Además, hasta la tildaban de un poco loca. Sí. Pero ella el trauma que le provocaron. Sí, ella se encerró en su trauma y se quedó así y nunca se casó. Y ahorita ya tiene casi como 50 años. Y nunca se casó y nunca salió de la condición nunca superó ese nunca trauma superó terrible. Eso. ¿Por qué? Porque los padres no pudieron poner un alto. Llegaba un tío abusador, llegaba un tío que tocaba y en vez de ponerle un alto, la gente decía a las hijas, váyanse aquí para que el tío no las toque. Ahí es de agarrar al tío y de sacarlo con... Y nunca más que ponga un pie en la casa. ¿Sí? Y ahora yo te pregunto, ¿cómo se restaura ya sea una jovencita o un jovencito que fue abusado, lamentablemente? Wow, mira, yo lo que considero que la restauración que se puede dar es a través de una herramienta espiritual que Dios dejó que se llama la ministración. Porque ahí no solo fue abusado el cuerpo, ahí fue abusado el alma, ahí fue abusado el corazón, ahí fue abusada la mente. Entonces, él o ella necesitan una ministración para sanar esa herida. ¿Por qué razón? Porque en la administración ese jovencito o esa jovencita van a recibir cobertura, ¿verdad? Como aquella parábola del samaritano. Hay que vendarlo, hay que vendarlo, hay que darle cobertura. Luego hay que derramar aceite, porque el aceite sana las heridas. El aceite es la unción del Espíritu Santo que penetra allá las heridas, a lo más profundo, ¿verdad? Porque también esa palabra herida quiere decir azote. Entonces ese fue un azote tremendo, ¿verdad? De un padre que abrió la puerta. Y entonces el Espíritu Santo tiene que venir y empezar, empezar a frotar esa herida y empezar a sanarla. Y luego el vino que es el gozo. Ella tiene que sentirse con gozo, porque el gozo del Señor va a ser su fortaleza. Le tiene que ser restituido el gozo de su salvación, la alegría de su salvación. Ahora, este proceso de administración, Dios puede hacer la obra en una administración, pero se tiene que llevar un proceso de las administraciones que sean adecuadas. Sí, porque muchas veces no va a ser fácil superar algo así. Sí, e incluso los padres también deben de recibir una administración, ¿verdad? Para saber cómo... Los padres y toda la familia. Cómo tratarla a ella, sí, ¿verdad? Incluso ellos también, ¿verdad? Porque ellos también necesitan ser sanos. Y enfocarse a que deben de tener una vida al 100% con Dios, porque muchas veces los padres, por encargarse de sus negocios, por encargarse de su trabajo, por encargarse de los privilegios, de la vida, descuidan lo más importante y el tesoro más importante que Dios nos ha dado, obviamente, después de Él y de bendito Señor Jesucristo y el bendito Espíritu Santo, son nuestros hijos, porque es la herencia que Jehová, es la viña que Dios nos dio. Y que debemos de cuidarla porque nos van a pedir cuentas, vamos a entregar cuentas de eso. El trabajo va a seguir funcionando con o sin ti. Y el amor
va a cubrir también, ¿verdad? Esa es otra cosa. Para que pueda sanar su alma. O sea, hay que ministrarle el verdadero amor. Que sea llena del amor del Señor. El verdadero amor. Y decirle al amor que fue despertado abruptamente que vuelva a dormir. Porque fue despertado violentamente, por eso se llama violación. Y entonces ahí hay que ministrar para que vuelva a dormir, para que vuelva a reposar, para que esté quieto, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, tú estás bien dormida y te llegan a despertar, un terremoto, y tú te levantas y no sabes qué hacer. ¿Qué está pasando? Ajá. Sí, tu cuerpo está en shock. Entonces así está eso. Terrible, Entonces, ¿verdad? sí, necesita arroparla con amor, protegiéndola. Pero vuelvo al tema de David. Un genuino perdón también, ¿verdad? David sabía, miren, amados hermanos, como padres nosotros sabemos los peligros que hay. Que Dios nos dé la sabiduría para no exponer a nuestros hijos a esos peligros. Porque eso es bien terrible, porque si no atendemos esos peligros, esas señales, pues nuestros hijos van a caer en esos peligros. Pero continuemos con la lectura porque hay algo también importante ahí, ¿verdad? Sigamos aquí siempre estamos en 2 Samuel 13:19. Ajá, ¿qué dice? Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Ah, mira, pobrecita. Se echó se ceniza. Sentía humillada. Di que gracias a Dios dice que el Señor vino para hacer que los que están en luto se les dé diadema de alegría, diadema de gozo, ¿verdad? En vez de espíritu abatido y todo eso, ¿verdad? Ahora sigamos leyendo, por favor. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Mira qué tremendo eso, pues. Impresionante eso. Para más, Absalón se dio cuenta de la situación. Lo que había pasado. ¿Verdad? Es que imagínate cómo en la condición en que ella debe haber llegado a su casa. Sí, pero mira, lo que me llama la atención es que él le hubiera preguntado, ¿quién te hizo eso? Absalón sabía quién lo había hecho. Amnón te lo hizo, ¿verdad? Porque Absalón sí se pudo dar cuenta que era hijo de David, hermano de Tamar. ¿Por qué no se dio cuenta el papá? Exactamente. Pero él no podía hacer nada ahí. Pero lamentablemente no podía hacer nada ahí. Ahora, miremos aquí la otra parte, por favor. El 21. El 21, ¿qué dice? La reacción de David. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mira qué tremendo. Eso fue lo único que hizo David. David se enojó muchísimo, pero no le llamó la atención a Amnón. Solo se enojó y no le dijo nada. Cayó. Solo se enojó y no consoló a su hija. Terrible. Ella vivió desconsolada con su hermano. Ya no vivió con el papá, vivió con el hermano. Y desconsolados los dos porque al hermano le dolía esa situación. Sí. Y ella tenía ceniza en su cabeza. Imagínate, ella estaba desconsolada, estaba, yo digo que destruida completamente, ¿verdad? Porque le desgraciaron su vida. Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Voy a buscar esa porción de la escritura donde creo que está en Isaías 61:3. Si me haces favor de leerlo, por favor. Isaías 61:3. No íbamos a leer la de sí, pero solo pongamos ahorita Isaías 61:3. Si quieres, yo lo leo por acá. Porque mire, qué impresionante, porque esto es una administración, ¿verdad? Porque dice la Biblia de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, Isaías 61, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro Señor, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces, mira la misericordia de Dios, que por eso es que el Señor vino, para poder quitar la ceniza y devolver la gloria. Porque esta mujer
se echó ceniza sobre ella, como que dice, mi gloria se me fue. Pero el Señor dice, no, yo he venido para dar vida y para darle en abundancia, ¿verdad? Y entonces nuevamente le restituye la gloria, pero eso es un proceso, hermano. Una reivindicación. Eso es un proceso tremendo. Pero mira la actitud de David, pues. Pudo evitar, llamándole la atención a su hijo, en el caso de Amnón, y pudo evitar protegiendo a su hija, poniéndole límites, pero no lo hizo así. No lo hizo. Y solo se enojó. ¿Y sabes qué pasó? Como no dijo nada, al cabo de 2 años, Absalón hizo una fiesta. Embriagó a su hermano Amnón y lo mató. Entonces ahora mira el problema que tenía David ahora. Como David no ejerció la autoridad, la corrección que tenía que hacer, entonces su hijo usurpó su lugar y mató a su hermano. Wow. Mira que hasta dónde te puede llevar una mala decisión y el no corregir a tiempo o hablar a tiempo. Sí. Hasta la muerte. Qué tremendo eso. O sea, ahí hay muerte. Hay muerte. Y entonces, mis amados hermanos, tenemos que comprender algo. Nosotros somos atalayas en nuestra casa. Nosotros somos los que vemos y el peligro. Dice la Biblia que el atalaya estaba arriba de las puertas del palacio y el atalaya miraba a quién venía. Y si era un hombre de paz, se le abría la puerta para que entrara. Pero si era el ejército enemigo, se le tenían que cerrar las puertas. Entonces nosotros somos atalayas en nuestra casa y tenemos que ver bien. Porque otro caso es Dina, ¿verdad? Sí. En Génesis 34, ¿verdad? No sé si lo tienes ahí para que lo puedas leer, por favor. Lea qué dice ahí, Génesis 34:1, ¿verdad? Biblia de las Américas. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Ok, ¿qué más dice? Y cuando la vio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Y la violó, pero mira a Dina. Dina salió a ver a las hijas de la tierra. O sea, se juntó con la gente que no debía de juntarse. Y entonces, ¡zas!, la agarró el príncipe, Satanás, ¿verdad? En este ejemplo, y la violó. Entonces nosotros tenemos que ver a nuestros hijos qué están viendo. Que no se salgan de los límites de protección de nosotros. Porque ese puede ser un gran error de un padre. El no cerrar las puertas. El no cuidarlos. El no protegerlos. El no respaldarlos. Así que yo te quiero dejar eso en tu corazón. Y que el Señor nos ayude a ser vigilantes, a cerrar la puerta a toda maldad, para que en el nombre de Jesús nuestros hijos estén seguros y protegidos. ¿Ah? Amén. Hay que pedirle mucho al Señor la sabiduría, la guianza y estar al pendiente mucho de nuestros hijos, máximo si tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Y si son adolescentes también, de tratar la manera de acercarnos, de platicar con ellos, de protegerlos, de estar atentos, no ser permisivos en muchas cosas que puedan provocar o llegar a que algo de esto pueda pasar, sí, ¿verdad? Entonces, esto les queríamos compartir, dejar en sus corazones para que, como bien decía mi esposo, estemos alertas, seamos unas atalayas, sí, centinelas, velar por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestra pareja. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga y quiera destruir o robar, sí, y destruir a nuestros hijos, que en este caso estamos hablando de los hijos, ¿no? Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor nos libre de esos errores. Amén. Pero si desafortunadamente esos errores pudieron haber alcanzado tu vida, pues no todo está perdido. Es mejor dicho, nada está perdido, porque para eso el Espíritu de Jehová ungió a nuestro Señor Jesucristo. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para dar gloria en lugar de ceniza, dar gozo en lugar de espíritu abatido, ¿verdad? Y para consolar a todos los que lloran. Entonces hay restauración, así es, al 100% hay restauración.